Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Rito Fernández Chávez. Soy estudiante de la licenciatura en Historia, modalidad distancia. Actualmente curso el cuarto semestre del grupo F. En este tema de la materia Historia Contemporánea de México, voy a exponer un tema muy interesante y muy importante en el ámbito social político y sobre todo lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial y lo que México enfrentó. Mi tema a tratar es México en el ámbito, México en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema muy amplio, pero vamos a ser un poquito más explícitos en referentes a este tema tan importante. Entonces, eh, pues la introducción, obvio, sabemos que la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania hacia Polonia. Ese mismo día fue cuando Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. En esta ocasión, pues Estados Unidos, que también era una de las potencias mundiales principales, pero sobre todo en América, pues se quedó neutral. Igual lo que pasó aquí en México. Entonces, México se mantenía neutral y fue a partir de diciembre de 1942 cuando los japoneses invaden la isla de Pearl Harbor en diciembre de 1942 y es cuando Estados Unidos le declara la guerra a las potencias del eje. En este caso eran Japón, Alemania e Italia. Asimismo, en la introducción vamos a mostrar un breve panorama del contexto histórico de México, pero firme y alerta en lo que pudiera ocurrir en cualquier momento. Eso quiere decir que México tenía que estar alerta porque ya estaba en la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de su política industrial basado en un modelo exportador, mencionando los resultados que ha logrado. Y vamos a concluir con el descubrimiento tardío de México de la necesidad de una política industrial y la creación de un gobierno proteccionista que atrasaron a largo plazo la economía y el desarrollo mexicano. Esto porque si comparamos lo que fue Japón, que lo bombardearon Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, hacemos una comparación y actualmente pues Japón es una superpotencia económica y pues lamentablemente México se ha quedado atrás y aún se encuentra como un país en vías de desarrollo. Asimismo, el desarrollo de su política industrial basado en un modelo exportador. Estamos hablando de la economía que tuvo México durante el periodo de 1939 a 1945. Más bien, podría decirse que en 1942 es cuando los alemanes, los submarinos alemanes, fueron y bombardearon a los buques petroleros mexicanos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Así mismo se concluye con el descubrimiento tardío de México de la necesidad de una política industrial. Eso como les repito, ya lo habíamos, ya lo había comentado más bien. Eh, en el sexenio, antes en 1939, había como presidente Lázaro Cárdenas. Todos sabemos que la expropiación petrolera fue en el año de 1938, en la que estaban un poquito las relaciones quebrantadas entre México y Estados Unidos por lo mismo, por la expropiación petrolera. El presidente Manuel Ávila Camacho, él inició su periodo de 1940 a 1946. Voy a ser un poquito más breve. En 1940 México tenía una población de 22.6 millones de mexicanos. En este caso, aquí les muestro un mapa de Europa del año de 1939. Y como les mencionaba anteriormente, la Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Cabe mencionar un poquito pasándome de tema, eh, Hitler y Stalin ya habían hecho un pacto de no agresión
en el año de 1939, pero Hitler ya lo estaba esperando, o sea, no se confiaba mucho de él. La economía es un factor muy importante porque inyectó una fuerte demanda de estímulos en las exportaciones mexicanas, principalmente manufactureras, que a su vez estimularon la producción. La entrada de capitales exterior que huía la inestabilidad política aumentó la oferta monetaria a pesar de los esfuerzos del Banco de México por esterilizar esos recursos. Eh, y la política durante el periodo de 1939 a 1945, ya México tenía ya, ya más comunicación, más relaciones con los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos todavía tenía un poquito más el conflicto de la expropiación petrolera, pero ya entrando a la Segunda Guerra Mundial, pues ya se olvidó de del petróleo, expropiación petrolera, y asimismo pues ya la inversión extranjera vino y inyectó más capital y más economía aquí a México. Las condiciones de México fueron muy favorables, como les comentaba anteriormente, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, pues la Segunda Guerra Mundial se contó con suficientes posibilidades para ampliar la producción de bienes exportables. Les dejo aquí la fuente. Y México entró en la Segunda Guerra Mundial cuando, eh, como les comentaba, los submarinos alemanes hundieron los buques petroleros, el Faja de Oro y el Llano. Es cuando México le declara la guerra a, a Alemania. Y pues fue el 14 de mayo cuando ocurrieron estos hechos en las costas de Florida, eh, y derramó 600 toneladas de petróleo y mató al menos de 13 de los 35 tripulantes. Una semana después los alemanes atacaron otro petróleo y mataron al menos a 7 marineros mexicanos. Frente a esta refriega agresión, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las rivalidades y declarar que existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Esas fueron las palabras de Manuel Ávila Camacho. Y aquí vemos donde le declara la guerra a las potencias del eje, Manuel Ávila Camacho. Y pues las consecuencias, pues no fue sino hasta el mayo de 1900, perdón, hasta 1945, en donde México crea un escuadrón, es muy conocido y se le llamó como el Escuadrón 201. Y esos invadieron en el Pacífico, específicamente en Formosa y en Filipinas. Y los pilotos mexicanos del Escuadrón 201, pues es también un tema muy amplio. Fueron 300 los voluntarios y se llamó Águilas Aztecas y lograron poner fuera de combate a 30.000 japoneses. Y aquí vemos un pequeño fotografía del Escuadrón 201. Es, el 3 de febrero de 2022 muere el coronel Carlos Garduño Núñez, el último piloto vivo del Escuadrón 201. Hace poquito murió. En el aspecto social, vemos los braceros, que se firmó un pacto entre México y Estados Unidos porque ya no había mano de obra, porque se dificultó por la guerra. Entonces ese pacto, bueno, es más bien, los braceros fueron desde 1942 hasta 1964, ya cuando empezó la Guerra Fría. Perdón, voy a regresar un poquito. Y en el ámbito económico, ya las conclusiones, para no hacerlo más larga, la industria, las exportaciones, inversiones crecieron de manera considerable. La agricultura tuvo un gran desarrollo social y la contratación de los braceros, como se los comentaba anteriormente, de 1952 a 1964. Y las relaciones internacionales, pues fue la mayor relación en el país vecino del norte, Estados Unidos, y pues México entra en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, que fue aceptada hasta el 7 de noviembre de 1945. En el aspecto político, pues obviamente el Partido Revolucionario Institucional pues ya se fortaleció. Y pues me regreso un poquito de la economía, pues los braceros mandaban los dólares y fue cuando se activó un poquito más la economía de México. Pues no me queda más que este, agradecer todo esto. Es un tema muy amplio. Los 10 minutos
realmente se pasan volando y ojalá que sigan este tipo eh, pues de tareas porque me gusta mucho exponer y sobre todo desarrollar todas las diapositivas. De manera, le doy muchas gracias al profesor, al doctor Roberto Carrillo, por la asesoría y por ser pues un gran profesor. Les deseo mucha suerte y muchas gracias. Las fuentes, perdón, faltaron las fuentes.